Hemos pasado ya por varias sesiones interesantes de acuerdo a los sectores, sector comunicación que tuvimos la pasada recién ahora, un muy interesante conversatorio sobre lo que es la perspectiva de los medios de comunicación y los profesionales del periodismo. Pero ahora nos convoca, después de este almuerzo que hemos tenido, una octava sesión, un taller en el cual se va a presentar la perspectiva jurídica con el tema la protección de la libertad religiosa mediante la legislación y el sistema jurídico. Les damos la bienvenida a esta sesión y procedo de inmediato entonces a presentar a la moderadora de este panel. Ella es la doctora Denise Pos Blanco de Limburg, jueza retirada del Tercer Distrito Judicial del Estado de Utah, Estados Unidos, asesora del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión, J. Reuben Clark, de BYU. Le dejo con ella entonces, quien presentará a ustedes los panelistas en este taller. Buenas tardes. Es mi gran placer de presentarles a los panelistas de esta tarde. Comenzamos con la profesora Leila Desambre-Montplaisir, Law Professor, Faculty of Law, Université Quisqueya, Haití. Entonces también seguimos con el ministro Peregrín Castillo Semán, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y ministro de Energía, y miembro de una comisión que resultó en la Constitución del 2011, ¿verdad? 2011. Entonces, próximo tenemos dos panelistas con quien ya estamos que están bien conocidos para nosotros, que han sido introducidos y han participado en otros paneles. El doctor Oscar Isaacson, que es Regional Advisor en Latin American International Center for Law and Religion Studies at BYU, y el profesor Juan Navarro Floria, profesor Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina. Como se mencionó, yo soy juez y voy a ejercer una de las prerrogativas del tribunal. Y como dijo Néstor, este taller, nuestro enfoque en esto es la perspectiva jurídica, la protección de la libertad mediante la legislación y el sistema jurídico. Y como juez, yo he tenido que resolver cuestiones complejas en la intersección de la ley y la religión. Esa responsabilidad me impulsó mi estudio de normas jurídicas que iluminan la resolución de esos conflictos. Para iniciar la discusión de este panel, permítanme tomar un minuto o dos para compartir con ustedes un marco de referencia legal que debemos mantener en mente para resolver de manera eficaz y pacífica situaciones cuando la ley y la religión llegan a estar en conflicto. La libertad religiosa es el más antiguo de los derechos reconocidos y protegidos por la ley internacional. Y al cómo protegerla en su más amplia expresión ha sido una de las preocupaciones de mayores sistemas legales del mundo, aun si en deber no se cumple en práctica. Hay buena razón por eso. Nuestras creencias morales y religiosas forman el núcleo de nuestra identidad humana. Como el Monseñor Masalles nos recordó esta mañana, la libertad de religión y conciencia incluye los derechos humanos a pensar, actuar y expresar lo que uno cree profundamente, de acuerdo con los dictados de su conciencia. Pero abarca aún más, incorporando la libertad de hablar libremente en público, de vivir de acuerdo con los principios morales de uno y defender la propia visión moral de la sociedad. Esta amplitud ayuda a explicar por qué la libertad religiosa y de conciencia debe ser importante para todos, no solo para personas de fe. En términos generales, existe una relación complementaria y de apoyo mutuo entre la libertad religiosa y otros derechos humanos reconocidos, como el derecho de ser libre de discriminación por razones indebidas,
la libertad de asociación, la libertad de contraer matrimonio, formar familia y dirigir la educación de sus hijos. Por esta razón, en la esfera internacional, la importancia de estas libertades ha sido reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero importante como sea, en toda sociedad hay objetivos de política que constantemente luchan por supremacía, y por eso no se puede decir que un solo derecho es absoluto. Se sigue que el derecho a la libertad de religión y conciencia no es un derecho ilimitado. Por eso, para proteger esas libertades, normas de derecho internacional requieren que los gobiernos cumplan con 3 requisitos estrictos antes de cualquier restricción a la expresión religiosa o conducta religiosa que puedan ser legítimamente impuestas. Voy a compartir esos 3 requerimientos. Primero, cualquier restricción solo puede ser impuesta por la ley y esas leyes deben cumplir con los principios del Estado de Derecho. En otras palabras, las restricciones no pueden ser tan vagas que no den aviso adecuado de la conducta que se requiere o que se prohíbe. Las restricciones no se pueden aplicar de manera retroactiva o arbitraria, y las leyes deben cumplir con otros requisitos de debido proceso legal, incluido el derecho a que decisiones judiciales se den sin demora y el derecho a apelar un fallo. Segundo, cualquier limitación a la libertad religiosa debe promover directamente uno de los 5 motivos mencionados en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para justificar cualquier restricción: la seguridad, el orden, salud o moral público o los derechos y libertades de otro. Solo esos 5 fundamentos y no otros pueden ser invocados en apoyo a una acción gubernamental que agrava la religión. En particular, ni siquiera los reclamos de seguridad nacional se consideran suficientes para justificar una infracción a la libertad religiosa bajo el derecho internacional. Por supuesto, les corresponde a los tribunales interpretar estrictamente esos 5 requisitos. Tercero, las limitaciones a la libertad religiosa deben ser genuinamente necesarias, proporcionadas y estrictamente adaptadas para minimizar la carga sobre la religión o la conducta motivada por la religión. Este requisito de necesidad, estrictamente aplicado, pone un freno crucial en la acción del Estado. Sin eso, hay numerosas maneras en las cuales gobiernos podrían utilizar expansivas interpretaciones para justificar invasión a la libertad religiosa o la necesidad de tomar tal acción. La protección de la libertad religiosa requiere vigilancia constante para asegurar que las excepciones no devoren la norma fundamental. Por eso, jueces deben requerir que gobiernos cumplan con esos requisitos de derecho internacional siempre que los gobiernos actúen en detrimento real o potencial a la libertad religiosa. Eso es especialmente cierto cuando el poder del gobierno se entrena en minorías desfavorecidas. Jueces cumplen con esa responsabilidad cuando sostienen las normas de derecho internacional que protegen la libertad religiosa y examinan cuidadosamente, imparcialmente y con razonable escepticismo los argumentos presentados para justificar cualquier invasión de esa libertad fundamental. Y para concluir, me está que es importante que nosotros que somos jueces debemos también ser humildes y realizar los límites del poder judicial. Debemos ser autodisciplinados en el ejercicio de esa autoridad. Debemos ser fieles a la ley, tal como está escrita. Carecemos de la autoridad para reescribir la ley de acuerdo con nuestros puntos de vista personal o nuestras ideas de lo que la ley debería de ser.
A manera que jueces se mantengan fieles a estos principios, el Poder Judicial podrá fortalecer el orden social para el mejoramiento de todos. Gracias. Empezamos con la doctora. Hello, everybody. Okay, so I'm going to change things a little bit. I'm going to go back to French. And I'm going to try to speak slowly and clearly so that everybody can understand. Mis à part mes propos d'introduction hier, aujourd'hui, je mets le chapeau du panéliste pour vous entretenir sur un sujet très intéressant et très pertinent qui est relatif à la protection légale et judiciaire de la liberté de religion. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, la méthodologie juridique, ou du moins la cohérence juridique, demande que je commence d'abord par une définition des notions. Donc, qu'entend-on par droits humains? En principe, les droits humains, ce sont des facultés, ce sont des libertés, ou encore ce sont des revendications inhérentes à chaque personne au motif de sa seule condition humaine. Donc, à cause de cela, les droits humains sont donc des droits inaliénables, peu importe la nationalité, peu importe l'origine ethnique et peu importe le lieu de résidence de la personne. Et parallèlement, qu'est-ce que le droit? Le droit, il n'y a pas une définition fixe du droit, parce qu'au regard des finalités diverses du droit, donc une définition bien appropriée peut s'appliquer au droit. Donc le droit, de manière générale, c'est un ensemble de règles qui régit la vie des gens en société. Le droit, c'est l'ensemble des prérogatives que l'on accorde à un individu, à un sujet de droit. Donc à ce moment-là, on parlera de droit subjectif. Donc droit et religion. Et parmi les libertés proclamées par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la liberté de religion en fait partie. En effet, l'article 18 du texte suscité, alors la Déclaration universelle des droits de l'homme, précise que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Donc, de manière très large, il ne faut pas uniquement concevoir la liberté de religion uniquement dans son sens strict, mais dans son sens large, la liberté de religion implique non seulement la liberté de choisir sa religion, mais ça implique également la liberté d'exercer sa religion et aussi la liberté de s'en abstenir. Et donc, au regard des implications importantes que la notion de religion implique, je fais un lapsus, donc les pays ont donc compris la nécessité de protéger et de garantir cette liberté fondamentale. Mis à part ces définitions, il est quand même important de souligner, comme Madame le juge vient de le dire, le droit et la religion entretiennent des relations étroites. C'est vrai qu'ils s'opposent par leur domaine, parce que le droit est du domaine temporel et la religion est du domaine spirituel, mais ces deux notions s'influencent mutuellement. Elles s'influencent dans la mesure où le droit s'inspire des règles religieuses pour édicter des règles juridiques. Je prends des exemples simples. Il y a les fameux commandements « tu ne voleras pas, tu ne tueras pas » ou encore « tu ne convoiteras pas la femme d'autrui » sont transposés au plan juridique sous des formes de prohibition, sanctions pénales prenant la forme de vol, tu ne tueras pas, et tu ne tueras pas, non, de vol, tu ne voleras pas, et d'homicide, tu ne tueras pas, ou encore de la polygamie, donc tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Donc, faisant partie des droits fondamentaux de l'homme, la liberté de religion ne peut s'exercer que dans un espace de droit. Cela veut dire que
Le droit est donc nécessaire à la religion en ce sens que le droit offre à la religion un cadre normatif important, cohérent à son fonctionnement. Et ceci dit, on comprend donc pourquoi l'outil juridique est l'outil légitime et contraignant par excellence pour assurer une telle promotion de la liberté de religion. Mais à côté de l'outil juridique, il faut également mettre l'emphase sur l'importance de l'outil de l'appareil judiciaire dans la protection de la liberté de religion. Et la mission de l'appareil juridique et de l'appareil judiciaire est, dans la protection de la liberté de religion, c'est dans le sens où l'appareil judiciaire renforce non seulement le caractère obligatoire du cadre normatif, mais ce renforcement se traduit par l'application par le juge des normes qui sont relatives à la liberté de religion. Maintenant, au regard de ces considérations théoriques, il est donc intéressant de transposer toutes ces considérations théoriques à un contexte bien spécifique. Donc, je vais majoritairement parler du contexte haïtien, puisque je représente Haïti, et Haïti est un pays fortement religieux. Donc, comment est-ce que toutes ces théories s'appliquent en Haïti? Je dois tout d'abord préciser que, je le redis, Haïti est un pays fortement religieux. Cela veut dire que l'âme haïtienne est façonnée depuis toujours par deux religions principales, le catholicisme et le vaudou. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà visité Haïti Chéri, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais le catholicisme et le vaudou se justifient d'ailleurs, s'illustrent à travers non seulement notre musique, nos arts plastiques et picturaux, mais également les grandes dates nationales s'inspirent également de ces deux religions principales. Mais ceci n'a pas toujours été le cas en Haïti. En effet, dans la Constitution de 1801, la Constitution impériale de Toussaint Louverture, Haïti s'est souvent trouvé dans la situation d'un pays ayant une religion officielle. Donc, au début, c'était toujours la théocratie, et la religion d'État, c'était le catholicisme romain. Et les constitutions qui ont suivi après l'ont toujours proclamé, et malgré l'ignorance de la jeune Haïti par le Vatican. Donc, on proclamait que la religion d'État, c'est la religion du catholicisme, c'est le catholicisme romain, mais le Vatican ne nous reconnaissait pas encore en tant que tel. Donc, mais en 1860, cela a changé avec le Concordat de 1860, et avec ce texte, les liens entre l'État et l'Église se sont renforcés. Donc, les liens entre l'État et l'Église se sont renforcés. Donc, les prêtres et les évêques ont un statut officiel et reçoivent les honneurs militaires. Ils reçoivent également un salaire de l'État. Donc, toutes les manifestations de la vie nationale sont placées sous l'égide de l'Église catholique. Mais il faut dire que même si juridiquement, il y a cette prédominance de l'Église catholique, les autres formes de religion n'ont jamais été combattues. Sauf bien sûr, le vaudou. Et ceci s'illustre notamment au niveau de la campagne des rejetés. Et j'ai lu ceci dans un livre de l'un des panélistes qui va intervenir aujourd'hui, c'est le docteur Jelin Collot qui est dans l'assistance. Et Maître Jelin Collot a fortement condamné cette campagne des rejetés. Et la campagne des rejetés, c'est quoi? C'est que sous le président Lescaut, l'État avait prêté ses moyens à l'Église pour essayer d'extirper de notre culture le vaudou. Je dois vous dire que c'était vraiment une tentative vaine,
vaine, parce que le vaudou n'est pas seulement une religion ancestrale, mais c'est également une identité culturelle. Donc c'est pourquoi c'était une tentative vaine, et je pense que l'Église a quand même, devrait quand même s'excuser pour cela. Et mis à part ces considérations, il faut dire que ce n'est qu'en 1987 que la position du gouvernement haïtien a changé par rapport au catholicisme. Donc, sur le plan légal, on observe une rupture avec la conception traditionnelle de la religion, et la Constitution de 1987 ne fait plus de la religion catholique romaine la religion officielle, et la Constitution prône donc la liberté de religion. Mais il faut comprendre que cette rupture, ce changement, ne doit pas se voir comme une hostilité par rapport au catholicisme. C'est tout simplement, le législateur a compris, ou du moins les constituants ont compris qu'en Haïti, il y a non seulement une diversité culturelle, mais également une diversité cultuelle. Donc, outre cette dimension sociale de la liberté de religion mentionnée plus haut, et au regard de la relation étroite qui existe entre le droit et la religion, il est quand même important d'aborder comment est-ce que la liberté de religion est appréhendée par le droit, d'une part, et d'autre part, alors pas seulement par le droit en général, donc l'aspect légal et l'aspect judiciaire, mais également quelles sont les limites de cette protection légale et judiciaire. En ce qui concerne l'appréhension de la notion de liberté de religion par le droit haïtien, la laïcité est un espace de liberté religieuse. Autrement dit, la laïcité de l'État est le signe d'une garantie d'une articulation constructive entre droit et religion. Pourtant, le fait qu'un État se déclare être laïque ne signifie pas automatiquement qu'il protège la liberté religieuse. Donc, la principale manifestation de ce laïcisme se traduit par l'articulation de la législation. Donc, on ne peut dire qu'un État est laïque qu'au regard de la nature de sa législation, parce qu'un État peut se déclarer laïque, mais dans les faits, il ne l'est pas. Donc, c'est donc en fonction de la nature de sa législation, mais encore plus en fonction de sa manière d'agir dans la pratique que l'on pourra considérer que tel ou tel État comme laïque ou plutôt comme un État religieux. Et je peux prendre un exemple, l'Inde, qui se déclare être un pays laïque, mais il y a certaines dispositions légales qui sont liées au mariage, alors les lois civiles liées au mariage ou bien à la famille, qui sont d'origine, alors qui sont relatives à la religion hindoue. Donc cela voudrait dire qu'il y a une application sectorielle de ces législations. Donc l'autre partie de la population qui ne serait pas de religion hindoue, cela supposerait que ces lois ne s'appliqueraient pas à ces gens-là. Dans le contexte haïtien, on a diverses sources de protection de la liberté de religion. Et je vais diviser les sources en sources nationales et en sources internationales. Donc les sources nationales, ce sont les dispositifs normatifs, ce sont les textes normatifs qui régissent la liberté de religion en Haïti. Comme premier texte national, comme première source, nous avons la Constitution. Et la Constitution haïtienne fait rentrer la liberté de religion dans la rubrique de liberté de conscience. Et les articles 30 et suivants précisent respectivement que toutes les religions et tous les cultes sont libres. Nul ne peut être contraint à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions. Et la loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement de religion et des cultes. Donc, à part la Constitution, on a également les textes spécifiques qui viennent régir la liberté de religion. Et parmi ces lois spécifiques, on peut citer le décret du 5 août 1987 qui organise le ministère des cultes. Donc, en plus du cadre normatif, il y a également un cadre institutionnel qui renforce ce cadre normatif. Et le ministère des cultes, en son article 1er, veille, alors,
le décret du 5 août, dans son article 1er, dit que le ministère des cultes veille à l'exécution des lois relatives au libre exercice des divers cultes religieux. Donc, c'est un cadre institutionnel qui vient renforcer, qui vient en appui au cadre normatif. Comme autre texte, il y a également le décret du 18 avril 1978 sur les cultes réformés. Et sur les cultes, et ce texte-là précise non seulement les modalités de reconnaissance et de fonctionnement des cultes réformés, mais ça, de manière très large, traite également de la relation entre l'État et ces cultes réformés-là. Et bien sûr, il y a un texte assez récent qui a été adopté. Il y a l'arrêté du 4 avril, bon, assez récent, 2003, arrêté du 4 avril 2003 relatif au vaudou. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que le premier considérant de l'arrêté reconnaît le vaudou non seulement comme une religion ancestrale, mais comme un élément constitutif essentiel de l'identité nationale. En plus de ça, c'est également un texte innovant, dans la mesure où il reconnaît le vaudou comme religion à part entière et autorise même un prêtre vaudou assermenté à célébrer des baptêmes, des mariages et funérailles. Et je vais y revenir dessus après au niveau des limites. Maintenant, au niveau des sources internationales, elles sont diverses à être ratifiées par Haïti. Donc, le premier texte symbolique, c'était le Concordat de 1860. Ensuite, nous avons la Convention américaine des droits de l'homme. Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui, en son article 18, précise que toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion. On a le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. Et on a la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, je crois qu'elle a été ratifiée par Haïti en 1990 ou 91. Mais si vous regardez la nature de ces sources définissent l'obligation de nos gouvernants sur nos gouvernés. Donc, c'est une relation publique. Mais même dans la sphère privée, il y a également des textes qui protègent la liberté de religion, c'est-à-dire il y a des textes qui protègent des individus entre eux dans leur rapport privé en matière de liberté de religion. Et cette disposition existe notamment en matière du droit du travail. Et le Code du travail haïtien, en son article 2, précise que le Code du travail a pour objet d'assurer le bien-être du travailleur en favorisant le relèvement de son niveau de vie sur le plan physique, moral, matériel et spirituel. Dans ce même code, l'article 50, c'est intéressant, l'article 50 du même code précise que toute rupture de contrat par l'employeur basée sur l'appartenance religieuse du travailleur est considérée comme une rupture abusive. Donc, le travailleur, sous ce motif, peut donc saisir le tribunal spécial du travail et il aura forcément gain de cause. Donc, une rupture du contrat de la relation de travail au motif d'une appartenance religieuse, sociale ou je ne sais pas quoi du travailleur est considérée comme une rupture brutale de la relation de travail. Maintenant, au regard de tout ce dispositif légal, quel est le rôle maintenant du pouvoir judiciaire? Eh bien, comme je l'ai dit tantôt, le rôle du pouvoir judiciaire est assez simple et ce rôle constitue dans l'application de ce cadre normatif en cas de litige. Donc, en plus de son rôle de renforcement du caractère et obligatoire du cadre normatif, ce renforcement se traduit par une application effective de ce cadre normatif en cas de litige. Mais quelles sont les limites? Quelles sont les limites de cette protection légale et judiciaire? J'ai divisé les limites dans des limites d'ordre légal, les limites d'ordre judiciaire et des limites d'ordre social et culturel. D'ordre légal, les limites d'ordre légal, c'est premièrement lorsqu'une loi est peut-être mal formulée.
lorsqu'il n'y a pas une définition claire des notions. Et lorsqu'il n'y a pas une définition claire des notions, ça laisse maintenant au juge un trop grand pouvoir d'appréciation d'un concept juridique. Donc, c'est là que ça peut devenir un peu intéressant lorsque maintenant le juge devra prendre une décision. Autre limite d'ordre légal, c'est lorsque la procédure d'adoption d'un texte n'est pas respectée. Lorsque la procédure d'adoption d'un texte n'est pas respectée, ce texte devient inefficace et ineffectif dans la pratique. Je prends l'exemple de l'arrêté du 4 avril de 2003 sur le vaudou. Là, je vais vous faire un peu un cours. Et en Haïti, un arrêté est une mesure d'application de la loi. Cela veut dire que pour être considéré comme valable, pour être considéré comme un texte régulier, il faut que cet arrêté, il faut qu'il y ait une loi préalable qui existe et que cet arrêté soit pris en fonction de cette loi. Alors que dans le contexte haïtien, il n'y a pas une loi préalable qui vienne reconnaître le vaudou. D'ailleurs, si vous vous souvenez avant, lorsque je parlais des articles 30 et suivants de la Constitution, l'article 32 de la Constitution précise clairement que c'est la loi qui va définir les conditions de reconnaissance et de fonctionnement. Alors que pour le vaudou, c'est un arrêté qui assure cette reconnaissance. Alors qu'un arrêté est une mesure d'application de la loi. Donc le fait qu'il n'y ait pas une loi préalable qui existe, cet arrêté devient donc un arrêté irrégulier. Donc, son application ne peut être assurée dans la pratique. Donc, son application, c'est un texte donc ineffectif et inefficace. Maintenant, limite d'ordre judiciaire. Donc, limite d'ordre judiciaire, maintenant, en cas de vide juridique. En cas de vide juridique, le juge qui a une obligation de trancher, sinon il sera condamné à un déni de justice, le juge aura donc un pouvoir d'appréciation très extensif. Il va maintenant extirper la notion de son essence, parce que le législateur n'a pas pris le soin de définir le concept de manière à ce que son application soit correcte. Et ce problème peut surgir notamment dans les pays où la jurisprudence est très riche, par exemple en France. D'ailleurs, en France, c'est encore plus grave parce que même si le législateur prend le soin de définir les concepts, les juges du fond prennent le malin plaisir à interpréter le concept comme ils veulent. Mais heureusement qu'il y a la Cour de cassation qui est là pour vérifier que le juge du fond applique la règle de droit. Donc, il est donc possible que même lorsque les juges du fond pourraient faire une interprétation excessive de concept, les juges de la Cour de cassation pourront uniquement dire si la règle de droit est appliquée. Et les dernières limites, ce sont les limites d'ordre social et culturel. On est en train de parler de la protection légale et judiciaire de la liberté de religion. Alors qu'en Haïti, nous avons un obstacle social et un obstacle culturel qui est que l'Haïtien n'aime pas aller en justice. L'Haïtien préfère régler ses problèmes à l'amiable. Et donc, cela veut dire qu'en Haïti, il y a une absence de contentieux en matière de liberté de religion. Mais absence de contentieux ne veut pas forcément dire absence de violation. Et parce que c'est une liberté fondamentale, le fait que les gens s'accordent une justice privée pour protéger cette liberté, ça devient encore beaucoup plus dangereux. Bon. Et dernière limite sociale pour terminer, c'est la minorisation du vaudou. Il y a un auteur très connu en Haïti qui s'appelle Laïné Kuyobon, et il a écrit un livre qui s'appelle « Comprendre Haïti »,« How to Understand Haiti ». Et l'obstacle, c'est la minorisation du vaudou. Si le vaudou est un geste fondateur, le vaudou est un geste révolutionnaire. D'ailleurs, la cérémonie qui a conduit à la révolution des esclaves, était une cérémonie de vaudou. Donc, on ne peut pas exclure de notre culture
une religion qui est à la base de notre indépendance même, de notre définition même en tant que nation. Donc, pour conclure, et oui, les outils légaux et judiciaires sont indispensables pour protéger la liberté de religion, mais encore faut-il que ces textes soient bien définis afin de permettre une meilleure ou bien une application effective de ces textes par l'appareil judiciaire. Merci de votre attention. Vamos a hacer el ejercicio. Muchas gracias por esta invitación a comparecer en el día de hoy en este importantísimo evento. Saludo a todos los presentes y especialmente a los compañeros de panel. Ya tuve la oportunidad de participar hace unos años en un evento magno de la Universidad de Brigham Young en Utah, donde vimos todas las dimensiones de este tema tan exquisito y tan vital para las sociedades del mundo. Se nos invita a hablar sobre la protección a la libertad religiosa desde la perspectiva de los sistemas jurídicos y la legislación. Y quiero compartir con ustedes reflexiones a partir de mi experiencia como legislador. Permanecí en el Congreso Nacional por 20 años y también fui constituyente tanto en la Comisión de Juristas que el presidente de la República designó en ese entonces para la consulta y redacción del proyecto de Constitución que finalmente se aprobara en el 2010. Y luego partí a fundar un ministerio que tiene poco que ver con libertad religiosa, el Ministerio de Energía y Minas. De todas formas, esta perspectiva que le voy a transmitir es una perspectiva que tengo que confesar, está matizada por mi experiencia de hombre de fe. Soy católico y crecí en un ambiente muy plural porque en mi familia teníamos un elenco muy amplio, desde ateos militantes hasta evangélicos y agnósticos, pero eso me ha permitido a mí tener una perspectiva amplia sobre estos temas. Y como político le puedo decir que ningún Estado debe descuidar esta dimensión. Esta dimensión es fundamental para la existencia misma de los Estados. Y para poner un ejemplo, quizás el más relevante del siglo XX, estamos en el centenario de la Revolución Rusa, ¿verdad? La Unión Soviética, cuando se fundó, desarrolló toda una visión contraria a la libertad religiosa, negadora de la libertad religiosa, con una visión atea, materialista, y de eso se derivaron muchos ataques a la vida, a la familia, al matrimonio. Y después que se derrumbó la Unión Soviética, el liderazgo soviético, el liderazgo ruso empezó a entender los grandes errores que se habían cometido. Bueno, ya lo había empezado a admitir Stalin desde que enfrentó la invasión alemana, cuando vio cómo la cohesión social de su país
se fortaleció a partir de los valores de la fe. Como en la defensa de la patria rusa tuvo que apelar a una alianza con los hombres de fe. Y hacer después muchas concesiones y rectificaciones a la realidad. Rusia pagó un precio enorme por esos ataques a la fe cristiana ortodoxa y todas las secuelas que eso provocó en aspectos tan fundamentales como la demografía. Todavía Rusia está enfrentando el tema de que tiene más abortos que nacimientos. Y eso le ha pasado a muchas sociedades. Pero pongo el caso que es muy relevante porque creo que ellos están en esa fase de rectificación y eso debe ser una lección para todos los pueblos del mundo. Aquí en República Dominicana se hicieron importantes progresos en la Constitución del 2010. La Constitución histórica de República Dominicana del 6 de noviembre de 1844 es una Constitución que proclama como religión del pueblo dominicano la fe católica. Al mismo tiempo proclama la libertad de cultos. Y la verdad es que en ese proceso eso tenía un significado, una carga histórica importante, porque el proceso de independencia de República Dominicana fue un proceso de separación de Haití, aunque después tuvimos que afirmarnos frente a muchas otras naciones y potencias. Entonces, la Constitución histórica de República Dominicana tiene una identidad esencialmente cristiana y ha perdurado a lo largo de su existencia. Había un gran debate nacional sobre el tema de los privilegios del concordato. Y todavía yo creo que persiste. Se habla de discriminación, de favoritismo. Realmente en la Constitución del 2010 decidimos buscar una fórmula que iba a empezar a mandar una señal de gran apertura en un tema importante para una parte de la población dominicana, los efectos civiles de los matrimonios religiosos. Ahí se consignó una fórmula que permite conciliar los compromisos que tiene el Estado dominicano desde 1955 con el Estado Vaticano, con estatutos legales que podemos aprobar para permitir que iglesias, denominaciones distintas puedan provocar, concertar matrimonios con efectos civiles. Obviamente el criterio que se ha usado en esa legislación, que a mí me tocó participar en la legislación adjetiva derivada de ese texto constitucional, toma muy en cuenta el nivel de organización que pueda tener el grupo religioso que solicite la aplicación de ese estatuto, porque hay libertad religiosa, se pueden formar muchos grupos a partir de ese concepto de libertad religiosa, pero una institución como el matrimonio no se puede relajar, hay que poner una serie de requisitos, de condiciones, y que eso ya ha estado ejecutándose. Y muchas iglesias evangélicas están ya aplicando esa legislación y eso ha ayudado mucho. Quiero destacar que esa reforma constitucional pudo ratificar además toda la identidad cristiana del pueblo dominicano, fundacional, y ponerla de relieve precisamente porque se produjo una alianza importante de los cristianos, católicos, evangélicos, otras denominaciones, nuestros amigos
de la Iglesia de Jesucristo de los últimos, de los santos días, de los últimos, los santos de los últimos días, también alentó el proceso en la reforma constitucional. Finalmente, en cuanto a este tema, se dio también un esfuerzo sin precedente en la defensa de la vida, de la familia y del matrimonio. Porque sabemos que estamos enfrentando unos ataques a esas instituciones naturales, esenciales, muy caras para un pueblo cristiano y para cualquier sociedad. Se trató de un hito en la historia nacional, una gran alianza de gente de fe, e incluso gente sin fe, pero con comprensión de la importancia de conservar estos aspectos, porque estos aspectos son clave para preservar el capital social. El capital social. Las sociedades van a avanzar si tienen políticas que potencien el capital social. Y eso es sumamente importante. Se usó una fórmula genérica en la Constitución para proteger la libertad religiosa. Una fórmula minimalista, como tenía que ser. El Estado garantiza la libertad de conciencia y culto con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. Digo que tenía que ser una fórmula de esa naturaleza porque estas son materias difíciles de regular. Y cuantas veces he tratado el tema, entiendo, y lo he expresado, que más que una ley de libertad religiosa que regule todas las dimensiones de este tema, nosotros necesitamos en cada estatuto garantizar una serie de previsiones donde el Estado se ingiera lo menos posible. Porque en esta materia lo importante es que la gente tenga el mayor disfrute de esa libertad, de ese derecho fundamental, con la menor interferencia del Estado. Tomando en cuenta incluso la naturaleza misma de esta libertad que está asociada a toda la lucha originaria en defensa de las libertades y derechos fundamentales. Entonces, con ese enfoque minimalista, yo creo que hay 4 áreas importantes, y voy resumiendo, 4 áreas importantes donde hay que poner algún tipo de regulación que proteja o que potencie la libertad religiosa, consciente de que todo esto tiene sus riesgos. En el Código Penal hay que establecer, tipificar, y de hecho ya en el Código Penal que se ha estado debatiendo en el Congreso, hay tipificaciones para las agresiones, como lo existía en el código anterior, las agresiones a los ministros de culto o a los centros de culto. Es un elemento que no puede descuidarse. Igualmente, es importante, en otros aspectos, regular el estatuto económico, las relaciones del Estado con los grupos confesionales, con los grupos religiosos, en materia tributaria, en materia patrimonial, buscando equidad porque evidentemente hay grupos que son más representativos y están más estructurados y por tanto más en capacidad de mantener una relación transparente y efectiva en esta materia con el Estado. Por otro lado, y este es un tema muy sensible porque nos lleva al debate del choque de las libertades y derechos,
se necesita en la legislación de comunicación, y sé que hubo un panel anterior sobre este tema que no tuve oportunidad de compartir, se necesita regular esta materia, porque los ataques más insidiosos, más peligrosos que se están perpetrando contra la libertad religiosa en el presente, vienen precisamente a través de los medios de comunicación, de las redes, de la cultura, porque estamos evidentemente desarrollando la libertad religiosa en un contexto donde domina una cultura materialista, hedonista, relativista, consumista, que en su esencia, como dice Bauman, busca establecer relaciones líquidas, y nada se opone más a las relaciones líquidas, fluidas, fugaces, inconstantes, que ese espíritu de búsqueda de lo absoluto, de lo trascendente, de la fe religiosa. Hay otro aspecto que creo que también es muy importante, que tenemos que abordar. En nuestro país tiene mucho peso específico. Las iglesias, especialmente la católica y de manera creciente las evangélicas, están jugando roles importantes en el plano de la cooperación con el Estado en el desarrollo de las políticas públicas. Y eso es un campo importante, pero es un arma de doble filo. Porque el Estado, que maneja muchos recursos, también puede instrumentalizar los recursos para penetrar, para someter, para limitar, para condicionar la libertad religiosa. Entonces, hay que trabajar con un estatuto que sea bien transparente, y sobre todo las iglesias tienen que tomar mucha conciencia, los grupos religiosos tienen que tomar mucha conciencia de que ese campo es un campo que puede llevar al clericalismo, que es un gran pecado, como decía el Papa Francisco, y puede llevar también a una disolución de los fines de la iglesia. Las iglesias dejan de ser, los grupos religiosos dejan de ser los espacios de formación, de consuelo, de cuidado de las almas, y se convierten en grandes organizaciones no gubernamentales de servicio. Y esa no es la esencia de la fe religiosa. Al contrario, ese es un peligro para las iglesias. Finalmente, campos que entiendo que deben ser cuidados también son el de la participación de las iglesias en lo que es propiamente la esfera pública, esa esfera que no es estatal propiamente, pero que tiene que ver con las relaciones del Estado con el conjunto de cuerpos intermedios de la sociedad y de los ciudadanos en particular. Nos referimos al área de los diálogos interinstitucionales. En República Dominicana tenemos una gran tradición. Ha sido realmente algo encomiable, porque después de la guerra civil la iglesia ha jugado un papel importantísimo en los diálogos políticos, en los diálogos económicos, y ya no solamente la iglesia católica, sino otras iglesias evangélicas, siempre son convocadas, y hay un espíritu de cooperar para que el diálogo político, partidario, no nos conduzca a situaciones conflictivas. Eso también tiene sus peligros para la propia iglesia o para las iglesias. ¿Por qué? Porque hay una línea fina entre la mediación, de evitar conflictos, y el riesgo
de verse involucrado ya en luchas que terminan desgastando a los propios mediadores. Entonces, ese otro campo donde es mejor no establecer regulaciones que no sean el buen criterio y la prudencia. Yo quiero despedir esta intervención con una inquietud, una preocupación. Hoy recientemente vi en las redes que había un congreso internacional de ateos que se suspendió por falta de interés. No sé si preocuparme, si debemos preocuparnos por eso, porque mientras haya gente combatiendo la existencia de Dios, no deja de ser algo muy entretenido ver ese esfuerzo vano, inútil de combatir a Dios. La indiferencia es realmente muy ominosa. Peor que el ateísmo militante. En cierta manera, el ateísmo militante, según algunos, no es más que un reclamo de gente que quiere que Dios se manifieste en sus vidas, una manera indirecta y muy singular de buscar una expresión de Dios en sus vidas. Pero la indiferencia es algo ominoso que no augura nada bueno. Yo reitero que este es un tema muy importante y que tanto como hombre de fe como dirigente político que trata de tener una visión de Estado, entendemos que todos los actores políticos tenemos que poner de relieve la importancia de la fe, de la religión, de los hombres y mujeres de fe que lo viven auténticamente, porque eso es además una de las riquezas mayores para la construcción de una sociedad en libertad, en democracia y en progreso. La confianza que se deriva de eso, la esperanza que se deriva de eso, la capacidad de dar más y mejor en función de buscar en los demás, en el caso de los que somos cristianos, encontrar a Cristo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gran honor y sincero placer estar aquí y participar en este importante encuentro. Felicitaciones a los organizadores. I need to excuse those many who speak English. I'm going to speak in Spanish. I have the materials in English, and if you'd like them, I'll send them to you. Voy a hablar sobre la legislación sobre la libertad religiosa en América Latina, derecho comparado. Y profesor Navarro Floria y yo vamos a hacer esto juntos. Yo voy a hacer una introducción y él va a hacer más al fondo de algunas de estas leyes. Durante los últimos 20 años, he sido uno de los asesores legales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También he sido uno de los directores del Centro Internacional de Derecho y Estudios Religiosos de Brigham Young University. En el contexto de mi trabajo legal y académico, me he centrado ampliamente en las leyes que rijan las organizaciones religiosas en América Latina. Ayudé con el registro de nuestra iglesia bajo algunas de estas leyes. Como centro de BYU hemos participado en numerosos estudios y comentarios de proyectos de leyes relacionadas con organizaciones religiosas. Me complace poder compartir algunas ideas y conclusiones que tengo acerca de las leyes de libertad religiosa latinoamericana. Y aunque vamos a hablar del mundo latinoamericano, yo creo que muchos de los principios aplican a los otros países del Caribe también.
No se puede hablar de este tema sin hablar, por supuesto, de la Iglesia Católica. La historia de las relaciones entre la Iglesia Católica y los países de Latinoamérica es muy larga y compleja. Sé también que la historia es distinta entre los varios países, pero quiero comenzar con algunas observaciones muy básicas y generales. La Iglesia Católica existió como una organización y entidad legal antes de que las naciones de Latinoamérica. La Iglesia Católica no depende del Estado en relación de su personería jurídica. Las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica tienen más en común con las relaciones entre países o naciones. Es decir, las relaciones no son a nivel Estado-ciudadano, sino es una relación de un soberano a otro. Y las relaciones se manifiestan en muchos países en concordatos, que son una especie de tratados entre naciones y no leyes nacionales, como el Concordato de la República Dominicana de 1954. Quiero ser muy claro que no estoy criticando a la Iglesia Católica. No hay duda que la Iglesia ha sido una influencia positiva en la vida de millones de personas en Latinoamérica y ha sido una influencia que ha apoyado la civilización y los derechos humanos básicos. El punto de vista que quiero resaltar es técnico. La Iglesia Católica mantiene una relación legal única en la mayoría de los países de Latinoamérica. Es una relación muy distinta a las relaciones que existen en el Estado y las otras organizaciones religiosas en Latinoamérica. ¿Qué significa para los sistemas legales el hecho de que hay una relación única entre la Iglesia Católica y los estados latinoamericanos? En términos básicos, lo que significa es que nunca hubo necesidad de desarrollar leyes y sistemas legales relacionados con la libertad religiosa y las organizaciones religiosas en general. Pero, como comúnmente pasa, el mundo cambió. Es muy obvio, pero es esencial. Hoy día no todos somos católicos. Hubo una época en la historia latinoamericana en que casi todos eran católicos. Ahora hay un buen número de ciudadanos en cada país que no son católicos. Y me gustaría señalar aquí que este desarrollo en Latinoamérica es notable y maravilloso. Hemos visto un cambio social importante en el que millones de personas han adoptado nuevas religiones y eso ha sucedido pacíficamente. ¿Qué ejemplo para el resto del mundo? Y creo que debemos dar crédito a la Iglesia Católica y sus líderes y maestros por este desarrollo, por su apoyo a la libertad religiosa en los últimos 50 años en América Latina. Sin embargo, a pesar de la realidad que existe una multiplicidad de religiones, mi observación es que por causa de la historia que acabo de mencionar sobre la relación única entre la Iglesia Católica y los gobiernos de Latinoamérica, existe un vacío legal en cuanto a las relaciones de Estado y religión. Debido a que la gran mayoría de los ciudadanos eran católicos y que las relaciones entre la Iglesia Católica y los estados eran gobernados por medio de concordatos o otras relaciones especiales, no había necesidad de desarrollar leyes comunes para tratar las necesidades de otras organizaciones religiosas. Bueno, la primera etapa para llenar el vacío legal con respecto a las religiones en Latinoamérica es reconocer los derechos fundamentales de que otras religiones pueden existir legalmente. Como ustedes saben, la Iglesia Católica fue reconocida como la única religión o la religión oficial del Estado en muchas de las primeras constituciones de los países de Latinoamérica. Las constituciones de algunos países prohibieron la práctica de otra religión que no fuera la católica. Las constituciones de todos los países de Latinoamérica ahora contienen apoyo básico para libertad religiosa y permiten la posibilidad de que otras religiones, además de la católica, puedan existir. Con esto en mente, se estableció la primera generación del derecho de libertad religiosa. No quiero minimizar este logro, fue un avance muy importante. Sin embargo, fue el logro de nuestros padres, de las generaciones pasadas.
No es suficiente que una constitución diga que existe libertad religiosa en un país. Sin más, son lindas palabras, pero no traen consecuencias reales. Para ser efectivos, los conceptos abstractos de libertad religiosa tienen que ser adoptadas en normas legales positivas. Una declaración de libertad religiosa en una constitución no tiene eficacia si las normas legales no reconocen la capacidad de los grupos religiosos de formar entidades legales y practicar su religión en todos sus aspectos. La segunda etapa, entonces, para llenar el vacío legal es construir sistemas de derecho que correspondan a las necesidades reales y legales de todas las organizaciones religiosas. Creo que hay dos razones básicas por las que existe una necesidad de legislación sobre la religión en Latinoamérica. Primero, para definir lo que significa la libertad religiosa. Las disposiciones constitucionales son por naturaleza muy generales y amplias. Sin embargo, la libertad de religión es un concepto complejo y multifacético. Así que la primera razón por qué se necesitan nuevas leyes de culto y organizaciones religiosas tiene que ver con articular y definir los parámetros de lo que la libertad religiosa significa en la práctica. Vemos que este es un aspecto común de todas las leyes que se han adoptado. Todas estas nuevas leyes tienen listas que desarrollan y explican los parámetros de la libertad religiosa para los individuos y para las organizaciones. La segunda razón principal por qué se necesita una ley de religión es para atender la necesidad de las organizaciones religiosas de tener personalidad jurídica y capacidad de existir y funcionar en la sociedad. El estatus, no voy a leer todo eso, es demasiado. La conclusión, voy a cortar un poco del tiempo. El estatus o la calificación como entidad legal es vital, ya que de manera práctica una organización religiosa de cualquier magnitud apreciable no puede operar efectivamente sin dicho estatus o calificación. Una comunidad religiosa moderna necesita interactuar con el orden legal, secular, de varias maneras para poder llevar a cabo sus asuntos. Vemos avances en varios países en este aspecto. Sin embargo, no se puede concluir que las leyes correspondan a la realidad y las necesidades de las organizaciones religiosas en Latinoamérica. En todos los países que las organizaciones religiosas tienen la posibilidad de obtener personalidad jurídica, o por lo menos de formar entidades legales con personalidad jurídica, para cumplir con sus necesidades, tales como comprar terrenos para lugares de culto, celebrar contratos, contratar empleados, etc. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, normalmente las organizaciones religiosas pueden formar asociaciones civiles con la finalidad de tener una entidad con el poder necesario para actuar. Pero muchas religiones no son asociaciones. Por razones doctrinales o solo por preferencias, muchas iglesias como la mía no están organizadas en forma como una asociación. Los miembros no tienen los derechos que implica ser un miembro de una asociación. No hay una junta directiva, no hay una asamblea de miembros, ni nada parecido. En mi iglesia hay obispos, presidentes, apóstoles y una estructura que para nosotros es revelada por Dios. Pero cuando nos dirigimos al gobierno para recibir personalidad jurídica, en muchos países dicen que tenemos que tener una asociación con miembros, directores, tener una organización que cumple con los requisitos legales del Código Civil. Para tener personalidad jurídica legal reconocida, tenemos que formar una entidad jurídica que en un sentido es algo ficticioso, que no corresponde a la realidad de la religión. Entonces, bueno, lo que necesitamos, o el vacío que existe en muchos de los sistemas legales, es una forma para que una religión obtenga personalidad jurídica para operar sin la obligación de adoptar una forma de organización que no corresponde a la realidad y necesidad de la religión. Bueno, personas de buena fe en muchos países han reconocido el vacío jurídico
la necesidad de una nueva ley para desarrollar lo que significa la libertad religiosa y para proporcionar apoyo jurídico a las organizaciones religiosas. Yo voy a pasar rápidamente por unos de estos países y como mencioné, el profesor Navarro Floria va a hablar en más detalle. Creo que esta tendencia moderna comenzó en España en 1980 con la Ley Orgánica 7 de la Libertad Religiosa. Esta ley, por primera vez en los países de habla España, creó un método específico para el reconocimiento legal de las religiones no católicas. Hay muchas maneras en que esta ley no ha funcionado tan bien como se esperaba, pero fue un comienzo. En México, el primer país que adoptó lo que considero una ley de libertad religiosa moderna y una ley de organización religiosa en América fue México en 1992. Hoy no tengo tiempo para discutir los detalles de cada una de estas leyes, por supuesto. En México, la ley representó algunos avances muy importantes, pero también tiene algunas disposiciones que, en mi opinión, no cumplen plenamente con los objetivos y propósitos de tales leyes. En Colombia, adoptaron una ley en 1994. La legislación colombiana tiene muchos aspectos muy buenos y parece estar funcionando bien. Una cosa que no lo consideró muy bien fue cómo las asociaciones religiosas que existían previamente podían registrarse bajo la nueva ley y recibir los beneficios sin incurrir en gastos significativos durante esta transición. Eso fue un problema muy práctico para mí como asesor legal a la iglesia. Tuvimos cientos de terrenos en Colombia. Cuando inscribimos bajo la nueva ley, tuvimos que transferir todos estos bienes a la nueva entidad. Es algo que debemos hacer mejor en las leyes. En Chile, ellos establecieron una ley en 99 y establece principios generales de la libertad religiosa y establece las normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. La ley chilena es, en mi opinión, la ley que más plenamente cumple con sus metas. Felicitaciones a Chile. Como ya he mencionado, Chile es el único país que ha extendido el estatus de entidad de derecho público a las organizaciones religiosas distintas, además de la Iglesia Católica. Es por esto que, en cierto sentido, es el único país latinoamericano que podría afirmar tener plena igualdad religiosa de una manera legal y técnica para todos los grupos religiosos. En Perú, adoptaron una ley en 2010. Perú es un buen ejemplo de lo que puede salir mal en la adopción de este tipo de leyes. La ley adoptada por sí sola sigue un modelo similar, con una muy buena lista de los aspectos específicos de la libertad religiosa y proporcionó un registro voluntario para que los grupos religiosos que desean puedan inscribirse y obtener reconocimiento jurídico y tener derechos a exenciones tributarias y otros beneficios. Sin embargo, cuando el gobierno redactó el reglamento de esta ley en 2011, este impuso requisitos tan excesivos que las organizaciones religiosas se negaron a registrarse. Ni una sola organización se registró por muchos años. Por ejemplo, el reglamento requería que para registrar una organización, esta debía tener un mínimo de 10,000 miembros. Y lo peor era que la organización tenía que proporcionar los nombres de estos miembros al gobierno. Esto fue un caso en que el gobierno perdió el enfoque del propósito de estas leyes. Este reglamento fue derogado y el año pasado, en julio, se promulgó un nuevo reglamento con requisitos menos excesivos, con el fin de que las organizaciones religiosas se registren y reciban la protección deseada. El propósito de la ley de religión nunca debe ser, eso es muy importante, nunca debe ser de controlar o limitar la religión. El propósito debe ser apoyar la libertad religiosa personal e institucional y facilitar las necesidades legales de las organizaciones religiosas. Dado el poco tiempo, solo mencionaré que hay otras leyes o decretos parciales o incompletos que se han implementado en algunos otros países, como Ecuador y Bolivia. Por ejemplo,
También que Honduras adoptó una ley en 2010, pero que tenía muchos defectos y más tarde fue derogada. Y hay leyes que conocemos en las que estamos trabajando, como en Bolivia, en Argentina hay un proyecto muy importante. Aquí en la República Dominicana hay proyectos que hemos trabajado por varios años. Y hay un proyecto de ley muy activo en el país de Costa Rica. Para concluir, la adopción de nuevas leyes religiosas es un paso muy importante en el desarrollo pleno del derecho humano básico, de la libertad de religión y creencias, tanto a nivel práctico como simbólico. El camino para lograr la protección y promoción institucional de la libertad religiosa y de conciencia es un camino largo. Está lleno de obstáculos, no tanto materiales, sino fundamentalmente humanos. Son tiempos muy interesantes para la religión en el mundo. Europa, que antes era el centro del cristianismo, está llegando a perder su religión. El número de personas que asisten a una religión ha bajado a un nivel histórico en Europa. El centro del cristianismo mundial se ha trasladado desde Europa hacia los países de Sudamérica, de África, el Caribe, el sur de Asia. El número de personas que participan en una actividad religiosa semanal ha crecido en Latinoamérica y el Caribe hasta niveles tan altos que no tienen precedencia. Algo fundamental está sucediendo, un nacimiento espiritual. Considero que es algo fundamental para la vida espiritual del ser humano. Es un privilegio ser testigo de estos cambios. Mi observación básica es que en tal manera como se ve un nacimiento espiritual en los países de Latinoamérica y el Caribe, las leyes aplicables a las organizaciones religiosas también tienen que crecer y amplificarse para ser efectivas y justas. Reconozco que grupos de personas de buena fe, como esta conferencia, trabajando juntos con otros de otras tradiciones, que sin embargo comparten valores fundamentales, contribuyen un aspecto importante al crecimiento de la libertad e igualdad religiosa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, los que resisten despiertos hasta ahora todavía. Trataré de no aburrirlos demasiado y para comenzar diré que suscribo o puedo suscribir prácticamente todo lo que ha dicho el doctor Saxon recién, de modo que tomo a partir de lo que él ha dicho y voy a hacer algunos comentarios acerca de los contenidos de estas leyes que él ha mencionado, comenzando por la ley española de 1980, que fue un poco el primer modelo que se tomó, y las leyes que en los últimos 25 años más o menos se han ido dictando en América Latina. Yo añadiría otras, si ustedes quieren, por si alguien tiene que trabajar en estos temas, para considerar como, no digo como un modelo, nunca hay que copiar leyes, pero sí uno se puede inspirar, que es la ley de Portugal, la ley 16 del año 2001, que es una muy buena ley, realmente, en esta misma línea, y que merece la pena ser mirada. ¿Por qué, además de lo que ha dicho Scott ya, por qué estas leyes son necesarias o son importantes? Entre todo, yo diría, hay como dos grupos de leyes de libertad religiosa en Occidente. Hay un grupo de leyes que se dictaron, que no son estas que él mencionó, salvo quizás la de México, que podríamos poner dentro de esta categoría, que son las que se dictaron cuando se sale de un régimen de opresión a la religión y entonces es necesario darle una libertad religiosa que antes no había. Es lo que ocurrió en Europa del Este, a partir de la caída del muro de Berlín. Entonces hay muchos países, Polonia, Hungría, etcétera, que dictaron leyes de esta naturaleza. En América Latina, las leyes de libertad religiosa obedecen más bien a otro parámetro, otra cuestión, que es cómo hacer para pasar de una confesionalidad que en alguna época fue excluyente a una libertad inclusiva, es decir, a una respuesta adecuada por parte del derecho a una pluralidad religiosa creciente
que se da en nuestras sociedades. En algunos países del Caribe esto naturalmente ha sido distinto, porque ya esta pluralidad existió casi desde el comienzo. En los países de América Latina, inclusive República Dominicana, esta pluralidad es una relativa novedad. Entonces estas leyes apuntan a esto y apuntan a, por otro lado, y ya yendo a lo estrictamente jurídico, a dar cumplimiento a obligaciones internacionales. Yo ayer me pude referir aquí a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que incluyen la protección de la libertad religiosa y que imponen obligaciones a los estados de proteger los derechos humanos y de desarrollar y de adaptar su legislación interna a la protección de estos derechos humanos, incluyendo la libertad religiosa. Entonces, este es el foco, este es el camino que siguen o que procuran seguir estas leyes. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en todas ellas? En primer lugar, una afirmación de la libertad religiosa como un derecho fundamental, y en esto, en cierto sentido, repiten o refuerzan lo que dicen ya los tratados internacionales. ¿Por qué es importante que la ley haga esto? Uno diría, no hace falta, si ya está en la Constitución y ya están los tratados. Bueno, es importante porque de ahí se parte, es el punto de partida. Y además, en estas leyes se formulan principios. Por eso yo puedo discrepar un poquito con lo que decía mi compañero de panel, en el sentido de que basta con legislar algunos temas por separado. Está bien, es un buen paso legislar algún tema, el matrimonio por acá, la educación por allá, los impuestos por allá. Pero es bueno tener una mirada de conjunto. Y estas leyes lo que aportan es esto, es una mirada de conjunto y unos principios, como por ejemplo el principio de libertad religiosa, el principio de autonomía de las confesiones religiosas, que es esencial, el principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas, y alguno más que podríamos mencionar, la no discriminación, etc. Bien, entonces, ¿qué es lo que estas leyes en general hacen? Algo ya ha dicho el doctor Isaacson recién. En primer lugar, una enumeración o enunciación de derechos, tanto de los individuos como de las comunidades religiosas. Ayer yo decía que la libertad religiosa tiene esta característica, esta doble faceta de derecho individual y de derecho colectivo. Algunos de estos derechos están más o menos explícitos en los tratados internacionales, algunos han sido explicitados en la Declaración de 1981 sobre la libertad religiosa, que también mencionamos ayer y mencionamos señor Masalles esta mañana, pero otros no. Otros han sido desarrollados por la doctrina, por la jurisprudencia, y entonces conviene que la ley los explicite. Voy a poner muchos ejemplos, pero desde el derecho a que las personas puedan ser enterradas de acuerdo con sus propias creencias y ritos funerarios, un tema que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, se ha ocupado mucho. El derecho, digamos, de enterrar a los muertos, que tiene un significado religioso también. Y esto lleva consigo el derecho de las comunidades religiosas a tener cementerios que funcionen de acuerdo con sus principios religiosos. Temas bien concretos. Entonces, estas leyes lo que hacen en general es, además de anunciar o de profundizar el sentido general, la libertad religiosa y de conciencia, identificar estos derechos concretos de los individuos y de las comunidades. Dentro de estos derechos hay algunos que merecen también una atención especial. Por ejemplo, que ayer mencionaba, la Convención de Derechos del Niño reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos también de la libertad religiosa. Bien, entonces a lo mejor lo que la ley tiene que hacer es, bueno, muy bien, ¿esto cómo funciona? ¿A partir de qué momento el niño puede, vamos a reconocerle capacidad, de acuerdo con su autonomía progresiva, el desarrollo de sus facultades, para tomar decisiones autónomas en materia de religión frente a sus padres? Entonces, esto es un tema, y algunas leyes dicen, bueno, a partir de los 16 años, de los 14 años, de tal momento, vamos a reconocer que el niño puede tomar estas decisiones. Por ejemplo, derechos de las minorías y de las personas pertenecientes a minorías religiosas. El concepto de minoría a veces puede resultar un poco, algunos decir, molesto. ¿Por qué me dicen que soy una minoría? Bueno, pero que es una realidad, porque y las minorías no es que se las mencione como algo, digamos, despectivo, sino justamente para darles una protección adicional. La minoría muchas veces necesita una protección adicional. Y entonces por eso está bien que las leyes se ocupen de ellos. Un tema que aparece no en todas estas leyes que se mencionan, sino en las últimas, el tema de la objeción de conciencia que ayer desarrolló Norberto Padilla acá. Esto está en la ley de Portugal, que les mencionaba antes, está en la ley de Perú de un modo un poquito defectuoso a mi gusto, porque la ley de Perú reconoce el derecho a la objeción de conciencia cuando
haya una conducta que imponga las leyes y que sea contraria a una norma imperativa de la religión a la que uno pertenece. Y no siempre es así, porque a veces, o muchas veces, la objeción de la conciencia es individual, no es lo que me manda mi religión, sino lo que yo en conciencia siento, creo que debo hacer o que no debo hacer. Pero está el tema allí. En el proyecto de ley que hay en este momento en consideración en la República Argentina, este tema ha sido bastante más desarrollado, también con algún defecto de redacción que habrá que corregir, pero está más desarrollado. ¿Por qué? Porque este es un gran tema en este momento. La objeción de conciencia ha sufrido, se llama el Big Bang de objeción de conciencia, cantidad de cuestiones que se plantean, tanto a nivel personal individual como a nivel también institucional o colectivo, la objeción de ideario que también mencionó Padilla ayer. Bien, dentro de los derechos de las comunidades religiosas, mencionaba recién el doctor Isaacson algunas cosas que son muy importantes. Uno es, en primer lugar, el derecho a la existencia como tales y con su propia organización y con su propia característica. Y esto es un tema que es bastante complicado. No tengo tiempo de entrar ahora en detalles, porque acá hay algunas opciones que el legislador tiene que hacer, que no son sencillas. Algunas comunidades religiosas tienen una estructura asociativa que las hace parecer bastante a las asociaciones civiles y entonces el legislador puede más o menos imitar esto y está todo muy bien. Pero hay muchas religiones donde hay poco de asociativo. ¿Cómo una persona es judía? ¿Cómo una persona es musulmán o es islámico? No porque se haya afiliado o asociado o hecho una opción personal, sino porque nació. Nació en una familia, nació en una comunidad. Ahora, ¿cómo esto el Estado reconoce una comunidad de fe como persona jurídica a la cual se accede no porque alguien firma una ficha de afiliación, sino porque nace? O porque sus padres cuando es muy pequeño lo bautizan, como es el caso de los católicos y de muchas otras iglesias cristianas. Entonces, este es un tipo de dificultades que a los legisladores les cuesta a veces entender. Y esta justamente es la razón por la cual es necesario que haya una legislación específica que trate de dar un marco adecuado para esto. Y que trate de reconocer justamente que por estas características especiales que tienen las comunidades religiosas, deben ser autónomas. Y cuando digo autónomo, quiere decir que se puede gobernar a sí misma según sus propias normas, que a veces son normas que a alguien se le ocurrió escribir, y a veces son normas que las comunidades religiosas creen que han sido reveladas por Dios. ¿Y cómo le vamos a discutir a Dios? Y entonces resulta que una comunidad religiosa cree que las cosas tienen que ser de un modo determinado porque Dios lo dijo, o el profeta lo dijo, y bueno, es así. Entonces el Estado lo que tiene que hacer, en tanto no haya una afectación grave al orden público, por supuesto, debe respetar esto y debe reconocer esa autonomía. ¿Autonomía para qué? Para que cada comunidad religiosa diga, bueno, cómo uno se hace miembro y cuándo uno deja de ser miembro, porque alguien puede ser expulsado, puede ser excomulgado por algún motivo. ¿Y por qué motivo? Y a lo mejor porque cometió un pecado. Y la ley se va a ocupar del pecado. Y sí, la ley tiene que reconocer que esa comunidad religiosa está formada por una comunidad de fe y por el cumplimiento de unos códigos morales que a lo mejor si alguien los viola queda excluido. Y bueno, es así. El régimen ministerial, todas las comunidades religiosas tienen ministros, personas que tienen dentro de la comunidad un rol particular, que reciben una formación especial, que tienen una tarea singular de dirección del culto, dirección de las personas, dirección espiritual, de gobierno muchas veces, o no, porque a veces el gobierno de la comunidad no lo hacen los ministros de culto, por eso digo, depende de cada una. Bueno, este régimen ministerial debe ser también reconocido por el Estado, no impuesto, no regulado, reconocido, porque eso forma parte de la autonomía de las confesiones religiosas. Cuando hablamos de las comunidades hay otros temas que van apareciendo también en estas legislaciones, insisto, en las más nuevas, por ejemplo, en la ley de Perú está mencionado, y también está mencionado en el proyecto de la Argentina, es el tema de las espiritualidades de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, que es una cuestión, es un problema, porque no estamos hablando acá de una religión. Puede ser que haya algún pueblo que conserve su práctica religiosa pura, un pueblo en la Amazonia perdido por allí, pero en general los pueblos indígenas americanos son cristianos de distintas maneras. Pero son cristianos a su modo, con su propia espiritualidad,
con su propia cosmovisión, con sus propias tradiciones, con esa religiosidad popular tan rica que tenemos en América Latina y el Caribe. Y bueno, entonces esto de algún modo hay que captarlo por parte de la ley. Otra cosa que ciertamente las leyes hacen es marcar algunos límites. Ya se dijo varias veces estos días, la libertad religiosa no es ilimitada. Sí lo es la libertad de conciencia, sí lo es la decisión de tener, no tener, cambiar una religión. Eso no puede ser coaccionado y limitado. Pero la práctica sí admite limitaciones. Y entonces acá, bueno, ¿cuáles son los límites? Y las leyes los fijan de alguna manera. No tengo tiempo de, antes que me pegue la doctora Denise, voy a ir más rápido. Bien, se trata de dar un marco jurídico, especialmente para las confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica. Pero acá quiero hacer una nota que me parece muy importante. Estas leyes no son leyes para los no católicos, son leyes para todos. Porque es importante afirmar que la libertad religiosa es la misma libertad religiosa para todos, católicos, no católicos y no creyentes. Especialmente creyentes, sean católicos, sean no católicos. Todo lo que dije hasta este momento, vale tanto para la Iglesia Católica como para los demás. Recién ahora voy a decir algunas cosas que interesan más a los no católicos, justamente porque la Iglesia Católica en nuestros países, sobre todo los que tienen una mayoría católica tradicional, tienen esta situación ya particular que señaló el doctor Isaacson. Pero estas son leyes para todos. Y esto, cuando él decía, hubo un intento fallido en Honduras, una ley que tuvieron incluso que derogarla. ¿Por qué fue un intento fallido el de Honduras? Porque hicieron una ley para los evangélicos. Las iglesias evangélicas quisieron hacer la ley para las iglesias evangélicas. Y esto no está bien, esto no sirve. Podría hacerse, y esto es un largo tema, hay algunos lugares del mundo. Bueno, hay algunos lugares del mundo donde efectivamente hay regímenes estatutarios, no puede ser en Naciones Unidas, que pasa esto, uno traga, uno lo mata, donde cada confesión, pero no es nuestro sistema jurídico. Entonces, nuestras leyes son leyes para todos. Ahora, es cierto que la Iglesia Católica tiene ya un régimen jurídico en cuanto a su personalidad jurídica, fundamentalmente, ya establecido, entonces hay que dárselo a las demás. Entonces acá hay una cantidad de cuestiones técnicas que tampoco puedo entrar en detalle ahora. Todas estas leyes lo que organizan es un sistema de registro. De alguna manera al Estado le encanta registrar cosas. Todos los políticos quieren tener todo registrado. Entonces registran iglesias. Entonces todas estas leyes crean registros de iglesias. Está muy bien. Después hay una pregunta. ¿Es un registro o es una autorización para funcionar? Entonces algunas leyes, como México, por ejemplo, que vienen de un régimen mucho más totalitario, discúlpeme que lo diga. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Que el Estado autorice que exista esa religión o esa iglesia. Otros dicen, no, el Estado no tiene nada que autorizar, el Estado solamente registra. El proyecto que tenemos en la Argentina ahora está ahí debatiéndose entre esto, porque dice, no, este registro es un registro voluntario, no se requiere autorización, pero después en el fondo las cosas no son tan claras. Bien. Por supuesto que para este registro, entonces entramos a discutir los temas de los requisitos que existen. Entonces tenemos el problema que contaba Scott, que hubo en Perú, donde pusieron requisitos tan absurdos, tan excesivos, que ninguno se pudo registrar. Entonces esto ya es un chiste, no es una ley. Entonces la ley tiene que ser, el legislador tiene que ser honesto y el reglamentador también tiene que ser honesto. A ver, estamos facilitando la libertad religiosa, no estamos complicando la vida a las iglesias. Entonces, pongamos requisitos razonables. Tiene que haber, sí, que sean razonables. Y también, lo que todas estas leyes hacen es prever normas de transición, porque no es que empezamos de cero, no estamos fundando un Estado en la luna, estamos partiendo de una realidad que existe, con iglesias que ya funcionan. Entonces, estas iglesias que ya tienen sus propiedades, sus empleados, su historia. Bueno, ¿cómo hacemos para que puedan pasar amigablemente, fácilmente, de un régimen que existía a un régimen nuevo que se supone que es mejor, pero que requiere una transición? Estas leyes se ocupan de eso. Y bueno, hay experiencias de cómo hacerlo, etc. Normalmente estas leyes también crean organismos de aplicación administrativos, que son los que se van a ocupar de estas cuestiones. Algunas, concretamente la ley de España y también la de Portugal, crearon organismos asesores, consejos asesores, formados por personas de distintas confesiones religiosas, que son útiles porque le ayudan
al legislador y al organismo administrativo a comprender mejor este complejo mundo de las confesiones religiosas. Y termino con dos cosas más que también vamos a encontrar en estas leyes y que sería buenísimo poder discutir, será para el segundo simposio si Dios quiere. Uno es la posibilidad de que existan acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas. Es muy notable lo siguiente: los países que tienen tradición concordataria, así que han tenido o tienen concordatos con la Santa Sede, han buscado generalmente en estas leyes habilitar un mecanismo parecido, análogo, de acuerdos entre el Estado y las demás confesiones religiosas, que no van a ser acuerdos internacionales como los concordatos, porque las demás iglesias no tienen esta presión jurídica internacional que la Santa Sede sí tiene, pero que tratan de parecerse. Entonces esto pasa en España, esto pasa en Italia, donde no hay ley, pero están los acuerdos porque la Constitución lo dice, esto pasa en Portugal, esto pasa en Colombia y esto pasa también en Perú, por lo menos en la idea, porque no está efectivizado todavía. Entonces, la posibilidad de que haya acuerdo. Y esto, yo creo que es una herramienta muy importante, muy interesante, porque permite que cada confesión religiosa atienda sus propios temas. Entonces, hay algunas cuestiones que le interesan a los judíos, pero no le interesan a los cristianos, o le interesan a los musulmanes, pero no les interesa a los adventistas, o viceversa. Entonces, bueno, que cada uno pueda acordar con el Estado las normas que necesita para su propio funcionamiento. Y el último gran tema, que algunas de estas leyes abordan también, son lo que históricamente se llamó las cuestiones mixtas, es decir, esas cuestiones donde hay un interés de las iglesias, diríamos hoy, y del Estado, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Por ejemplo, el tema del matrimonio en República Dominicana ya lo han resuelto esto, a través de la Constitución, como decía el diputado, y a través de la legislación propia. Pero bueno, algunas leyes son esas leyes las que han previsto la posibilidad de darle efecto civil al matrimonio religioso, con todo lo que eso significa de dificultad cuando el matrimonio mismo está en crisis en muchos países. O los temas de la educación. Entonces, bueno, ¿qué prerrogativas o facultades se reconocen a las confesiones religiosas para crear sus instituciones educativas, para enseñar desde sus propios seminarios, sus lugares de formación de los ministros, pero también escuelas para la formación de los fieles, de los niños, etc. Esto también es tema propio de estas leyes, podría estar en otras leyes, pero muchas veces está dentro de estas. Bien. Termino. Así que bueno, este es el desafío. Es apasionante. Lo bueno que tenemos es que ya hay mucha experiencia acumulada. Entonces, a la hora de legislar, uno puede tomar y ver qué funcionó y qué no funcionó en otros países. No, insisto, no para copiar. Nunca hay que copiar la ley de otro país, porque cada país tiene sus propios problemas, sus propias necesidades. A lo mejor en un país el problema que nos preocupa muchísimo son los ruidos molestos que hacen algunos cultos. Bueno, está bien, eso a otro país no le importa nada eso. Hay que ver. Pero sí tomar estas experiencias creo que es extremadamente útil y creo que es bueno porque vamos construyendo un derecho común latinoamericano que tiene un fundamento común, que son los tratados internacionales que a todos nos vinculan y que son el mínimo indispensable y que se van concretando en estas leyes que responden a principios comunes y a normas más o menos comunes también porque nuestra realidad es parecida. Muchas gracias. Gracias a todos los exponentes y las gracias a ustedes con su paciencia y su atención. Realizando la hora que es, si podemos tomar 5 minutos para ir a los aseos, tomar un receso corto, no vamos a tener tiempo para sí. Punto de aclaración, porque él hizo una mención que quiero precisar brevemente. 30 segundos. ¿Por qué nosotros planteamos ese enfoque de tratar esta materia de manera puntual y no de manera integral en una legislación? Por dos razones. Primero, por la experiencia legislativa que tenemos, sabemos que aprobar un texto integral que abarque todas las materias y unificar a muchos sectores es sumamente difícil. Lo digo por experiencia, no en este campo, sino en muchos otros campos, como por ejemplo un código de ordenamiento de mercado que lo pudimos aprobar, pero en 5 leyes en forma progresiva. Si hubiéramos discutido todo juntos, probablemente el Congreso estuviera discutiendo eso. Y otro, por una cuestión de principio. En esta materia específicamente, el principio tiene que ser
tratar de mantener al Estado lo más alejado posible, darle la menor posibilidad de injerencia en las regulaciones de los temas de las iglesias. Si le pedimos una ley general, ya empezamos a invitarlo precisamente a que venga a regular detalles, y así como puede regular a satisfacción, también puede regular generando conflictos entre las iglesias, porque a veces un gobierno gana mucho oponiendo a la gente de fe, o a veces son factores internacionales que inciden en generar conflictos internos. Entonces, eso es una manera que hay que tratarla con mucho cuidado, porque además no todas las expresiones religiosas tienen un nivel de institucionalización que permita una relación con el Estado, como tienen, por ejemplo, instituciones de larga experiencia, con muchas raíces, con mucha tradición. Entonces, por eso es que es mejor esta materia tratarla de manera puntual en esas 5 áreas que mencioné, que se pueden ampliar, pero que creo que son las prioritarias con los debidos recaudos y prevención. De seguro este es un debate que no vamos a poder continuar, se va a deber continuar más tarde, pero ahora sí podemos dar las gracias a este panel y tomamos unos 5 minutos, por favor, de regresar. Entonces, el problema que tiene es que tenemos 5 abogados acá y es difícil que nos callen, pero ahora tomamos receso. Gracias.